Hola, sea bienvenido a este video en donde estaremos viendo los conceptos básicos de ABA. Estos conceptos básicos no solamente nos van a ayudar a entender aquellos más complejos, sino que también nos ayuda a entender nuestro trabajo como analista. ¿Cuál es el trabajo del analista? Nuestro trabajo consiste en evaluar a un individuo y determinar aquellos comportamientos que necesitan mejorar, ya sea porque son problemáticos o porque necesitan ser aprendidos. Nosotros no solamente trabajamos en la reducción de comportamientos, sino que también enseñamos diferentes habilidades. ¿Cómo seleccionamos aquellos comportamientos que necesitan ser trabajados? Bueno, eso nos lleva a nuestro primer punto de la presentación. Esto se conoce como ABA's Dimensions. Estas dimensiones son una guía la cual nos ayuda a entender los diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar y modificar aquellos comportamientos. Estos fueron propuestos por Bear, Wolf and Rinsley en 1968 y hasta el día de hoy los seguimos utilizando a la hora de evaluar y determinar aquellos comportamientos que necesitan ser trabajados. Vamos a ver cuáles son estas características. La primera característica es Applied. Esta nos dice que a la hora de seleccionar un comportamiento, este debe ser socialmente significativo y mejorar la vida de él y de aquellos que lo rodean. A la hora de seleccionar un comportamiento, debemos tener en cuenta que este tiene que ser socialmente significativo. Como vimos anteriormente, debemos hablar con aquellos que son los más allegados al cliente para determinar cuáles son aquellos que se consideran socialmente significativos. Luego tenemos behavioral. Como hemos visto anteriormente, cuando nosotros trabajamos en ABA, los comportamientos deben ser observables. Y esto es lo que nos dice esta característica, que aquel comportamiento que vamos a seleccionar tiene que ser observable y medible, además de necesitar esta mejoría. Es decir, este comportamiento que es socialmente significativo debe tener la necesidad de mejorar para poder ser seleccionado y además debe ser observable y medible. Nuestra siguiente característica es generality. Esta nos dice que aquello que le estemos enseñando al cliente debe poder llevarse a otros lugares y con otras personas. Digamos que estamos enseñando la habilidad de quedarse sentado al cliente cuando está en la casa. Este debe poder hacer esto cuando está con la abuela o con la tía o con otras personas. Vamos a ver un resumen de estas tres características que hemos visto hasta ahora. El primero es Applied. Un comportamiento debe ser socialmente significativo y mejorar la vida del cliente y de aquellos que los rodean. Luego tenemos Behavioral. Este comportamiento debe tener la necesidad de mejorar y debe ser observable y medible. Y el que vimos ahora, Generality, nos dice que todo aquello que le enseñemos debe poder llevarlo a otros lugares y con otras personas. Vamos a ver la siguiente característica. Esta se llama effective, es decir, nuestro objetivo es lograr producir un cambio que sea socialmente significativo. Si esto no está sucediendo, debemos realizar diferentes cambios para poder lograr este cambio y de esta forma lograr que sea efectivo el tratamiento para el cliente. Y ahora vamos a ver Analytic. En Analytic vamos a recordar sobre nuestra variable independiente y dependiente. ¿Por qué? Porque se trata esta característica. Debemos tener control de nuestro experimento al decir que la variable independiente es la responsable de aquellos cambios que está teniendo el comportamiento. Así que volvemos, nuestra variable independiente tiene que ser la responsable de los cambios de la variable dependiente, no otra variable extraña a la cual esté haciendo los cambios. Recordemos que anteriormente hemos visto que debemos tener una relación funcional entre la variable independiente y la variable dependiente, diciendo que esta es la causante de estos cambios. Así que muy importante, volvemos a ver esta variable independiente, esta intervención tiene que ser la responsable del cambio en el comportamiento. Ya hemos visto 5 características, así que vamos a volver a ver estas para hacer un resumen para ir a las otras que nos quedan. Applied, vamos a seleccionar un comportamiento que sea socialmente significativo. Behavioral, esta debe necesitar mejorar y además de ser observable y medible. Generality, vamos a poder llevarlo a otros lugares y con otras personas. Esto tiene que ser duradero, no solamente donde está aprendiéndolo, tiene que poder realizar este comportamiento. Effective, el tratamiento tiene que producir un cambio que sea socialmente significativo y en caso de que no, realizar diferentes cambios para lograr este objetivo. Y por último, acabamos de ver el Analytic, que recordemos, nuestra variable independiente tiene que ser la responsable del cambio en el comportamiento, demostrando un control en nuestro experimento. Nuestra siguiente característica es technological. Esta nos quiere decir que vamos a describir la información tan clara y precisa que otras personas van a poder replicar este experimento y obtener los mismos resultados. Es decir, technological, tenemos que poder lograr que este experimento se describa de tal forma que sea replicable para que otras personas lo puedan realizar.
Y por último, tenemos Conceptually Systematic. Esta nos quiere decir que a la hora de seleccionar nuestra variable independiente, tiene que derivar de los principios de ABA o debe pertenecer a los principios de ABA. No podemos seleccionar cualquier intervención que no haya sido comprobada. Sé que ha sido mucha información, son 7 características, así que vamos a ir de nuevo a ver una por una con palabras claves. Primero, applied, un comportamiento que sea socialmente significativo. Behavioral, este tiene que ser observable y medible y necesitar mejorar. Generality, este debemos poder llevarlo a otros lugares y con otras personas. Effective, debemos producir un cambio que sea socialmente significativo. Analytic, nuestra variable independiente tiene que ser la responsable de los cambios en el comportamiento y tener control en nuestro experimento. Technological, tiene que poder ser replicable. Otras personas deben poder leer lo que hicimos y replicarlo y obtener los mismos resultados. Y por último, Conceptually Systematic. Esta intervención que estamos seleccionando, esta variable independiente, debe derivar de los principios de ABA. Ya lo vimos como término general, ahora vamos a llevarlo a un ejemplo para poder visualizarlo. Digamos que vamos a enseñar a un niño a lavarse las manos. Vamos a poner aquí wash hands. Ahora, vamos a determinar si esta es una habilidad que cumple con todas las características para ser seleccionada. Applied. El lavarse las manos podemos decir que es un comportamiento que sea socialmente significativo. Sí, este evitaría que el cliente tenga gérmenes o que obtenga cualquier enfermedad dado que se está cuidando, lavándose las manos y de esta forma mejorar también la vida de aquellos que los rodean a no enfermarlos o no contagiarlos con algún virus. Luego tenemos behavioral. Este comportamiento es observable, es medible y si el cliente no lo hace con la frecuencia necesaria, también necesitaría mejorar, dado que no lo hace con la frecuencia que debería ser realizada. Hasta ahora, el lavarnos las manos cumple con las primeras 2 características de estas dimensiones. Luego tenemos generality, es decir, esta habilidad la podemos llevar a otros lugares y con otras personas. Sí, él puede lavarse las manos en la escuela, en casa de la abuela, en casa de la tía, en la casa. Es decir, es un comportamiento o una habilidad que estamos enseñando que él puede llevar a otros lugares y con otras personas. Luego tenemos effective. ¿Pudiéramos lograr o producir un cambio socialmente significativo? Sí, si el cliente realiza la habilidad de lavarse las manos continuamente, esto no solamente va a mejorar su calidad de vida, sino de aquellos que lo rodean, produciendo un cambio socialmente significativo. Luego, analytic, vamos a poner AN. ¿Pudiéramos nosotros tener el control de este experimento si lográramos tener una variable independiente y nuestra variable dependiente sería lavarse las manos? Sí, pudiéramos tener el control de este experimento enseñándolo a lavarse las manos. Luego, tecnológico, esta habilidad la pudiéramos describir de tal forma que otras personas las pudieran replicar. Sí, digamos que el primer paso de lavarse las manos es coger la toalla. Entonces pueden poner paso 1, coger la toalla. Paso 2, abrir la llave de agua. Y así sucesivamente a tal punto que otras personas pudieran replicar este experimento y ver si funciona o no estos pasos para enseñar la habilidad de lavarse las manos. Y por último tenemos Conceptually Systematic. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar una intervención o un procedimiento que se haya utilizado anteriormente para enseñar esta habilidad. A lo largo de este video hemos estado hablando sobre diferentes formas para escoger un comportamiento que necesita mejorar, pero no hemos dicho qué es un comportamiento. Un comportamiento es toda aquella acción realizada por un organismo vivo. Esto se puede ver de 2 maneras, aquellos que son públicos y aquellos que son privados. Vamos a comenzar por ver aquellos comportamientos que son públicos. Los comportamientos públicos son aquellos que pueden ser observables por todas las personas que estemos lo suficientemente cerca. Esto sería el hablar, el cantar, el hacer ejercicios, el escribir. Todos aquellos que estemos lo suficientemente cerca podemos ver que este comportamiento está sucediendo y por lo tanto se considera un comportamiento público, dado que es una acción que está siendo realizada por un organismo vivo y todo aquel que está lo suficientemente cerca lo puede observar. Ahora, tenemos comportamientos que son privados. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente la persona que está experimentando esto sabe que este comportamiento está ocurriendo. Ejemplo de esto sería el pensar, el estar preocupado. Solamente la persona que está sintiendo esa preocupación o que está pensando sabe que ese comportamiento está sucediendo. Es decir, un comportamiento es toda aquella acción realizada por un organismo vivo,
pero tenemos dos categorías. Tenemos aquellos que son públicos y que son privados. Los públicos son aquellos que podemos observar, que todo aquel que esté lo suficientemente cerca sabe que está ocurriendo, mientras que los comportamientos privados solamente la persona que está experimentando lo sabe que está sucediendo. Pero recordemos que en ABA solamente nos enfocamos en aquellos comportamientos que son públicos, aquellos que podemos observar. Para poder trabajar en esto debemos definir o describir esta conducta. Ahora, ¿cómo describimos esta conducta? Utilizamos algo que se llama Operational Definition. Operational Definition nos dice que cuando vamos a describir el comportamiento tenemos que ser objetivos claros y precisos y completos, es decir, debemos describir el comportamiento en su totalidad para que otras personas lo puedan reconocer. El objetivo de esto es que cualquier otra persona que lea la descripción de este comportamiento lo pueda identificar. Vamos a ver un ejemplo de este. Nuestro ejemplo sería raising hand, levantar la mano. Este es el comportamiento. Ahora, ¿cómo describimos levantar la mano? Porque hay diferentes formas de levantar la mano. Esto es levantar la mano, esto es levantar la mano, esto también. Entonces tenemos que definir de qué forma vamos a decir que está ocurriendo este comportamiento. Y tenemos aquí nuestro operational definition que dice así: a gesture involving lifting the left arm above one's head. Dice, el gesto que envuelve levantar la mano izquierda por encima de la cabeza. Es decir, el único comportamiento que vamos a estar colectando o observando es aquel que indique que la mano izquierda está por encima de la cabeza. Si usamos la mano derecha, este no cuenta. Si tenemos la mano izquierda por aquí abajo, tampoco funciona, porque la descripción del comportamiento que nos interesa es el que indica que es la mano izquierda por encima de la cabeza. Ahora vamos a ver la siguiente foto y vamos a ver cuántos de estos estudiantes están realizando el comportamiento de levantar la mano. Podemos darnos cuenta que la única estudiante que está realizando el comportamiento de levantar la mano según la descripción es la niña que se encuentra aquí adelante. ¿Por qué? Porque tiene su mano izquierda por encima de su cabeza. El niño que está aquí atrás tiene la mano derecha por encima de su cabeza, es decir, no cumple con la descripción de nuestra definición. He aquí la importancia de describir el comportamiento de una forma completa y precisa para poder ser identificado. Ya vimos lo que es un comportamiento y cómo definirlo. Ahora, dentro de un comportamiento hay diferentes respuestas y esto nos lleva a nuestra siguiente presentación. ¿Qué es una respuesta? La respuesta es la unidad de medida de la conducta, esta instancia en específico de la conducta. Vamos a verlo en un ejemplo para entenderlo mejor. En el ejemplo anterior estamos viendo la conducta de levantar la mano. Esta nos decía que la mano izquierda tenía que estar por encima de la cabeza para contar que ocurrió el comportamiento. Cada instancia de este comportamiento es una respuesta. Cuando la niña levanta la mano por responder un ejercicio de matemática, esta es la primera instancia de este comportamiento. Cuando la niña levanta la mano izquierda por encima de su cabeza respondiendo a ejercicios de ciencia, esto es la segunda instancia de este comportamiento. Y por último tenemos el leer o responder una pregunta después de leer. Esto sería otra instancia, es decir, tenemos tres respuestas para una misma conducta. Vamos a volver a ver esto. La conducta es raising hand, el levantar la mano. Ahora, cada instancia de este comportamiento es una respuesta. Cada vez que la niña levanta su mano para responder una pregunta es la instancia, la respuesta de este comportamiento. Ahora, ya vimos que tenemos tres respuestas de este comportamiento de levantar la mano. Vamos a ir al tablet a ver otro ejemplo de cómo sería una respuesta de un comportamiento. En este caso vamos a decir que vamos a estar viendo la conducta de perreta o de tantrum, vamos a ponerlo en inglés, tantrum. Vamos a decir que el comportamiento incluye el llorar, el gritar y por último vamos a decir que se tira al piso. Entonces, cada vez que la niña o que el cliente en general empiece a llorar, esto significa que estamos teniendo una instancia del comportamiento. Cuando el cliente grita, esto sería otra instancia del comportamiento. Y si se tira al piso, recordemos que dibujar no es mi mejor arte, pero es la idea.
So, digamos que el niño está en el piso, este sería nuestra tercera instancia del comportamiento. So, cada vez que el niño llora, tenemos respuestas de comportamiento. Cuando grita, nuestra segunda respuesta. Cuando se tira al piso, nuestra tercera respuesta. Esto no significa que tiene que gritar, llorar y tirarse al piso a la misma vez, a no ser que lo describamos de esta forma, sino que si ocurre cualquiera de estas maneras, estamos diciendo que el comportamiento de tantrum ha tenido estas respuestas. Estas respuestas están ocurriendo. El llorar es una, el gritar es otra y el tirarse al piso sería nuestra tercera respuesta. En resumen, tenemos la respuesta, que es una instancia en específico del comportamiento. Ya vimos lo que es el comportamiento, cómo definirlo y las diferentes instancias que en esta ocurren. Pero cuando estamos hablando de comportamientos, estos ocurren en algún lugar. Este lugar se conoce como medio ambiente. Ahora, ¿qué es un medio ambiente? Un medio ambiente es el lugar donde ocurren las conductas. Esto puede ser en la casa, en el parque, en la escuela. Todos estos son diferentes medios ambientes. Por ejemplo, esta aula es un medio ambiente donde los niños están sentados, donde el levantar la mano es un comportamiento que está ocurriendo en el medio ambiente de la escuela. Cuando hablamos de medio ambiente tenemos dos tipos, aquellos que conocemos y aquellos que estructuramos. Aquellos que no son conocidos, como es la casa, se conoce como un naturalistic environment. Por ejemplo, ahora mismo usted debe estar viendo este video desde su casa. Esto es un lugar natural para usted. El sofá está en su lugar de siempre, su cama está en su lugar de siempre. Usted está adaptado a todos estos objetos en su medio ambiente. Pero si ahora yo llego y le digo, vamos a mover el sofá para un lado, la lámpara para otro, el sofá para otro, le estoy estructurando su medio ambiente. Ya no se siente tan natural. O si yo llego y me siento en la mesa de su casa, le quito todo y le enseño diferentes objetos con los que vamos a estar trabajando. Estos objetos y este medio ambiente se vuelve un lugar estructurado. Entonces, tenemos dos tipos de medios ambientes, aquellos que son natural, que conocemos, y aquellos que estructuramos. Ahora, estos tienen diferentes objetivos por los cuales los utilizamos. Cuando estamos en el medio ambiente natural del cliente, queremos ver cómo se desarrolla, cómo interactúa en este lugar, con sus juguetes, en su casa, con su mamá, con todos aquellos que estén en este lugar. Mientras que en el medio ambiente estructurado estamos evaluando diferentes aspectos. Quizás queremos ver cómo el cliente reacciona ante estos objetos cuando está en un lugar que no es su lugar natural. Entonces tenemos medio ambiente natural, que es aquello que conocemos, como es la casa o el cuarto, esto que se siente familiar para uno, natural, mientras que en el contrive o aquel medio ambiente estructurado es aquel que modificamos porque estamos buscando también otras respuestas. Cuando trabajamos de analista, no solamente tenemos que ver cómo el individuo se desarrolla en su medio ambiente natural, cómo interactúa con todos a su alrededor, sino también queremos evaluar cómo éste reacciona a nuevos objetos, a nuevas situaciones y a nuevas personas. Ya dijimos que los comportamientos ocurren en diferentes medios ambientes, ya sean naturalistic o contrived. Ahora, estos medios ambientes están rodeados de diferentes objetos, sonidos, olores. Todo esto que influye en alguno de nuestros 5 sentidos se conoce como estímulo. Ahora, utilizando la imagen anterior, vamos a identificar estos diferentes estímulos. Comencemos por ver el reloj. El sonido del reloj es uno de estos estímulos porque lo estamos escuchando. Esto nos está afectando uno de nuestros 5 sentidos. También pudiéramos decir que la niña o otros estudiantes también son estímulos. La flor que tenemos en la mesa es otro estímulo, nos afecta nuestro oler. Y por último, el tocar. El papel que está tocando el niño también es otro estímulo. Entonces, tenemos aquí ahora mismo el reloj como un estímulo, los otros estudiantes, la flor, el tocar, todo aquello que está afectando a alguno de nuestros 5 sentidos se considera un estímulo. Dentro de nuestro medio ambiente tenemos diferentes estímulos. Vamos a hacer como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Cuando estamos hablando de comportamiento, el comportamiento ocurre en un medio ambiente. Este medio ambiente puede ser naturalistic o contrived. Ahora, estos medios ambientes están llenos de estímulos o diferentes agentes que influyen en alguna de nuestras células receptivas. Ahora, ya vimos que el comportamiento ocurre en diferentes medios ambientes y que estamos rodeados de diferentes estímulos. El usted está viendo este video y la luz que le está dando es un estímulo. En lo que estamos escuchando es otro estímulo. Si estamos tomando café, esto es otro estímulo que está afectando uno de nuestros 5 sentidos. Pero digamos que ahora llega un familiar con un bebé y este bebé empieza a llorar. El sonido del llanto de este bebé es otro estímulo. Que le empiecen a hablar, esta conversación se vuelve otro estímulo. Si tomamos más café, este es otro estímulo.
Todo esto que está sucediendo en nuestro medio ambiente que nos están agregando se conoce como evento. Todo aquello que agregamos o quitamos de nuestro medio ambiente es un evento. Otro ejemplo pudiera ser que esta misma persona que llegó le quita su teléfono. Este es un evento, no deseado, pero sigue siendo un evento. O que de pronto el bebé está con usted y empieza a llorar. Ese llanto así de pronto es otro evento que estamos teniendo en nuestro medio ambiente. Cuando hablamos de evento también tenemos dos categorías. Tenemos el público y el privado. El público es todo aquel que podemos observar. El cambio de luz de rojo a verde es un evento. La barra del tren cuando viene es otro evento. El que el bebé empiece a llorar es otro evento. Pero como podemos ver, estos eventos públicos no son solamente realizados por seres vivos. Todos estos otros cambios que estamos teniendo también se consideran eventos. Pudiéramos verlo con la lluvia. Este no lo podemos controlar, este viene de nuestro medio ambiente, pero es un cambio que estamos agregando. Pero sin embargo, si quitamos un olor del medio ambiente, esto también es un evento porque estamos quitando este estímulo. Todo aquello que agregamos o quitamos es un evento. Pero como dijimos anteriormente, también tenemos aquellos eventos privados. Y como Skinner propuso, todo aquel evento privado es realizado por un ser vivo. Es decir, el pensar, el soñar, todo aquello que solamente la persona que está experimentándolo sabe que está ocurriendo es un evento privado. Así que vamos a volver a ver qué es un evento, todo aquello que agregamos o quitamos del medio ambiente. Cuando estamos hablando de eventos públicos no necesariamente tiene que ser realizado por seres vivos, porque ya vimos que el cambio de luz de un semáforo es un evento, el que llueva es un evento, el que quitemos un olor que sí es realizado por nosotros es otro evento, el que un bebé llore, el que nos quiten el teléfono, todos estos son diferentes eventos que estamos viviendo y es porque estamos quitando o agregando de nuestro medio ambiente. Entonces, ¿el llorar es un evento? Sí. ¿El hablar es un evento? También. ¿El que nos cambie la luz del semáforo es un evento? Sí. ¿El pensar? También, pero este es un evento privado, un comportamiento privado. Recordemos que solamente trabajamos con aquello que podemos observar, como es el que nos quiten el teléfono, que es un evento y también un comportamiento, o el que un niño esté gritando. Esto es otro evento, es un comportamiento. Ahora, todo esto podemos saber que ocurrió cuando estamos en el medio ambiente porque lo podemos observar. Pero también podemos saber qué ocurrió si otra persona nos dice qué pasó. Es decir, como es público, no solamente nosotros lo podemos observar si estamos presentes, sino en caso de que no estemos, otra persona que sí lo esté nos puede informar que esto ocurrió. Cuando estamos observando nosotros directamente el comportamiento, esto se llama direct observation. ¿Cómo funciona esto? Nosotros vamos a hacer diferentes pruebas, vamos a observar en diferentes medios ambientes, ya sea natural o estructurado. Vamos a hacer estas diferentes evaluaciones para determinar cómo está el cliente o vamos a ver qué está pasando en nuestro medio ambiente y colectar toda esta información. Cuando hacemos la información indirecta o la observación indirecta es lo que obtenemos del padre, estos cuestionarios que le hacemos, estas diferentes entrevistas que obtenemos de él para tener más información. Digamos que no podemos saber cuándo nació el niño, esto lo obtenemos del padre. O si se cayó un día de la cama, esto nos lo va a decir el padre porque estuvo presente en su momento, pero esta observación es indirecta. Ellos nos están proveyendo esto para nosotros utilizarlo después en nuestras evaluaciones. Mientras que en la observación directa estamos nosotros sentados en el sofá de la casa viendo cómo el niño rompe los juguetes o le tira los juguetes a la mamá. Todo esto lo estamos observando nosotros directamente porque estamos en este medio ambiente. Entonces tenemos dos tipos de observaciones. Aquella observación directa en donde estamos nosotros en un medio ambiente natural o estructurado, le hacemos diferentes pruebas. No sé, le presentamos el color azul a ver cómo el cliente reacciona al color azul. O le damos dos lápices a ver cuál le gusta más. O le traemos dos jugueticos y vemos cómo reacciona a estos diferentes estímulos que le estamos presentando y estamos observando nosotros directamente esta interacción. Mientras que aquella observación indirecta es la que le preguntamos a aquellos más cercanos al cliente o hasta al mismo cliente. Le podemos preguntar, ¿qué juguete te gusta? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué escuela tú vas? ¿Cuántos años tú tienes? Toda esta información la estamos colectando indirectamente. Nosotros no hemos visto los 4 años del niño pasar, pero sí sabemos que tiene 4 años porque estamos colectando esta información a través del padre o del niño.
Ahora, vamos a decir que estamos observando al cliente en su medio ambiente natural, es decir, estamos en su espacio, en su casa y estamos viendo cómo interactúa con sus objetos. Esto se llama naturalistic observation porque estamos viéndolo interactuar en su medio ambiente. Si nosotros estructuramos este medio ambiente, esto se conocería como contrived observation, observación estructurada. Si le cambiamos los juguetes de lugar, si agregamos diferentes estímulos en este medio ambiente, esto ya sería una observación estructurada. Entonces, observación natural o naturalistic observation es cuando lo vemos interactuar en este medio ambiente que para él ya es conocido, mientras que en el contrived observation nosotros estructuramos el medio ambiente y lo observamos interactuar en esta nueva estructura. Ahora, esto sería cuando estamos hablando de direct observation. Cuando decimos que estamos haciendo una observación indirecta, es lo que colectamos a través de otra persona, es decir, del padre, de la abuela, del tío, todo aquel que sea cercano al cliente. Le podemos preguntar cómo luce una conducta, cuándo es que el niño llora, cuándo es que no le gusta hacer una actividad, pero toda esta información no es concluyente, dado que el padre no necesariamente debe conocer lo que es Applied Behavior Analysis. Toda esta información nos sirve a nosotros como una base que tenemos que probar, tenemos que corroborar que esta información sea cierta. Toda esta información la tenemos que corroborar y tenemos que llevarla a una observación directa a través de un medio ambiente estructurado o de una observación natural y vemos cómo el cliente va desarrollando estos diferentes comportamientos. Ahora, vamos a hacer una observación. Vamos a ver qué pasa justo antes de yo cerrar los ojos. Vamos a hacer una vez más. ¿Qué ocurrió? Un evento. El evento fue esta palmada. La palmada sucedió justo antes de yo cerrar mis ojos. Esto se conoce como antecedent. Todo aquello que sucede antes de un comportamiento se considera un antecedente. Cuando estamos hablando de behavior analysis, el antecedente es todo aquello que sucede 2 minutos antes de la conducta o menos. Vamos a ver en el siguiente ejemplo el niño. Ahora mismo vemos al niño, él no está llorando, no está pasando nada. Vamos a ver qué hace que el comportamiento ocurra. ¿Qué sucede justo antes del comportamiento? Y vamos a decir que el comportamiento que va a tener este niño es llorar. Vamos a prestar atención a ver qué pasa justo antes de que el niño llore. Como podemos ver, el niño empieza a llorar justo en el momento que la botella se rompe. El sonido de la botella cuando se cae es el antecedente, mientras que la conducta es llorar. ¿Por qué? Porque inmediatamente que se cae, el niño empieza a llorar. Pero digamos que escuchó un ruido hace una hora y el niño empieza a llorar, esto no se considera un antecedente porque no es inmediato. Para ser un antecedente tiene que preceder al comportamiento, es decir, tiene que ser algo inmediato. Como el ejemplo de las palmadas, si yo hago así y cierro los ojos, esto es lo que precede a yo cerrar los ojos. Nuestro antecedent es en las palmadas, en este caso del niño el antecedent es la botella porque sucedió justo antes del comportamiento. ¿Cómo luce esto en nuestro día a día? ¿Cómo podemos identificar estos diferentes antecedentes? Muchas veces vemos que hay diferentes patterns o diferentes secuencias que nos indican que el comportamiento puede ocurrir si este está presente o si lo quitamos que incrementa esta posibilidad de que el comportamiento ocurra. Pero esto ya lo veremos más adelante. El antecedente es necesario para poder entender el por qué comienza una conducta. Ya vimos que el antecedente es todo aquello que precede al comportamiento, todo esto que ocurre inmediatamente antes del comportamiento. De antemano me disculpo por lo que van a experimentar. ¿Cómo reaccionó este sonido? Se quitó los audífonos, brincó, se tapó los oídos, toda esta acción que ha sido innata al sonido. Esto se conoce como unconditioned reflex. Cuando estamos hablando de unconditioned reflex, es esta reacción que tenemos sin que nos hayan enseñado, como es el caso del sonido. No nos tuvieron que enseñar cómo reaccionar hasta este momento, sino que nosotros innato lo hacemos. Nos tapamos los oídos o nos quitamos los audífonos para no tener ese sonido cerca. Entonces, cuando estamos hablando de unconditioned reflex, es este reflejo que tenemos que no tuvimos que aprender, sino que sabemos cómo reaccionar ante esta situación. Vinimos a este mundo sabiendo cómo reaccionar a este. Cuando estamos hablando en el antecedente de este sonido,
Este loud sound, este sonido alto, se conoce como unconditioned stimulus, un estímulo incondicionado que no tuvimos que aprender que existía, sino que ya sabemos cómo reaccionar a este. Mientras que nuestra conducta, ya sea que usted brincó o se quitó los audífonos o se tapó los oídos, todo esto se conoce como unconditioned response o respondent behavior o comportamiento respondiente o respuesta incondicionada. Quiero hacer hincapié en la palabra unconditioned. Cuando estamos viendo aquí esta palabra, cuando dice condition es que aprendimos, nos lo tuvieron que enseñar. Pero cuando tenemos el este unconditioned es que no lo tuvimos que aprender. Vinimos a este mundo con esta información. Eso es muy importante. Cuando hablamos de unconditioned es algo que ya sabemos que vinimos con esta información genética. No tuvimos que aprender lo que significaba. Por eso cuando usted escuchó el sonido, que brincó, se tapó los oídos, toda esta acción fue natural. No tuvo que aprender cómo reaccionar a esta. Ahora vamos a ver ejemplos de unconditioned reflex. Cuando tenemos la nariz irritada y estornudamos, el tener la nariz irritada es nuestro antecedente y el estornudar es nuestro reflejo. Ahora vamos a verlo de otra manera. Si tenemos la temperatura alta y sudamos, el tener la temperatura alta es nuestro antecedente al comportamiento de sudar. Pero todo esto son respuestas innatas, no tuvimos que aprender cómo reaccionar a estas situaciones, sino que ya sabemos genéticamente cómo reaccionar. Ahora, ya vimos estos comportamientos que son reflejos, que son innatos, pero ¿por qué hay veces que abrimos el refrigerador y salivamos? ¿Por qué el sonido del camión de ice cream hace que nos suene la barriga? Cuando nosotros venimos a este mundo no sabemos qué es un refrigerador o qué es el camión del helado. Estas son cosas que tuvimos que aprender. En ABA hay dos maneras de enseñar. Una se llama Classical Conditioning y la otra es Operant Conditioning. En este video estaremos viendo Classical Conditioning. Cuando hablamos de Classical Conditioning, estamos utilizando el antecedente y la conducta. Sería el two-term contingency. Vamos a estar viendo dos términos. En este ejemplo, vamos a ver el antecedente de la comida, que es un unconditioned stimulus. ¿Por qué es un estímulo incondicionado? Porque la comida no tuvimos que aprender su valor para saber qué es. Y una respuesta natural o un reflejo natural es el salivar. Es decir, si tenemos un plato de comida delante y empezamos a salivar, esto es un reflejo natural. Pero ¿qué pasa si de pronto utilizamos una campanita? No tenemos por qué reaccionar a nada, como vemos en esta imagen. El perrito, al escuchar el sonido de la campana, no tiene ningún valor, no hace que salive, no pasa nada. Esta campana ahora mismo es un estímulo neutral, no tiene ningún valor. Para él, esto es un objeto más que está en el medio ambiente y no significa nada. Pero ¿qué pasa? Si repetidamente vamos a estar combinando la comida con la campana, va a llegar un punto que de tantas veces escuchar el sonido de la campana con la comida, que vamos a asociar la campana con comida. Es decir, el escuchar el sonido de la campana va a hacer que nosotros salivemos. Esto se llama conditioned stimulus. ¿Por qué? Porque es un estímulo condicionado. Aprendimos a darle un valor a este estímulo a través del emparejamiento con la comida. Por eso podemos ver que la campana hace que el perrito salive. So, tenemos la campana como un conditioned stimulus, un estímulo que aprendimos, mientras que la conducta del perrito ahora sería la de salivar, que no ocurría anteriormente de que hiciéramos este emparejamiento, y esta respuesta ahora se llama respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque enseñamos al perrito a reaccionar de la misma forma con la campana que hacía con la comida. Este Classical Conditioning fue hecho por Pavlov, en donde nos demostró que los reflejos pueden ser enseñados a través de este constante emparejamiento. Por eso es que la campana, al emparejarse continuamente con la comida, hace que el perrito salive sin que esté la comida presente. Con Classical Conditioning logramos que un estímulo neutral tenga el mismo valor que un estímulo incondicionado. A través de este constante emparejamiento logramos que obtenga este mismo valor y tener esta misma respuesta, pero ya esta respuesta sería condicionada. ¿Por qué? Porque el perrito aprendió a reaccionar de la misma forma que hacía anteriormente con un estímulo incondicionado. Classical Conditioning también se conoce como Respondent Conditioning, condicionamiento respondiente. Recordemos anteriormente el sonido que tuvimos, ese que nos tapamos los oídos o brincamos. Si yo repetidamente le presento este sonido y una tarjeta roja,
La tarjeta roja para usted ahora mismo no tiene ningún valor, no reacciona ante esta tarjeta. Pero si yo continuamente le presento este sonido con esta tarjeta y vuelvo y se lo presento y se lo presento, va a llegar un momento que el yo solamente presentarle la tarjeta va a hacer que usted se tape los oídos o se quite los audífonos o reaccione de la misma forma que hizo con este sonido. La tarjeta, que era un estímulo neutral, se convirtió en un estímulo condicionado porque lo emparejamos continuamente con el sonido. Este sonido era un unconditioned stimulus, un estímulo incondicionado, mientras que la tarjeta era un estímulo neutro. Al combinarlo y emparejarnos, tuvimos un conditioned stimulus. Aprendimos a reaccionar a este estímulo de la misma forma que reaccionamos ante el sonido. Ahora, este continuo emparejamiento que estamos viendo en el antecedente, en este caso el de la campanita con la comida, el de sonido con la tarjeta, esto se conoce como stimulus-stimulus pairing. Estamos emparejando dos estímulos para obtener un valor, para tener una misma conducta. En este caso vamos a volver a ver el ejemplo. Cuando presentamos la campana con la comida, anteriormente la campana era un estímulo neutral, no tenía ningún valor, mientras que la comida era un estímulo incondicionado, es decir, ya sabíamos cómo reaccionar a este, y de tanto emparejar y emparejar la comida con la campana, logramos que la campana haga que el perrito reaccione de la misma manera. Esto se conoce como stimulus-stimulus pairing. En este caso lo estamos haciendo en el antecedente, pero veremos más adelante que también lo podemos hacer después del comportamiento. Pero ahora mismo estamos en el antecedente. Este continuo emparejamiento hace que el estímulo neutral tenga el mismo valor que el estímulo incondicionado. Si usamos la campanita y utilizamos otra tarjeta, vamos a la tarjeta verde, y continuamente presentamos esta campana que ahora tiene un valor porque es un estímulo condicionado, lo juntamos con esta tarjetita verde, podemos lograr que el perrito salive con esta tarjeta verde. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente aprendemos a través de estímulos incondicionados o a través de emparejamiento con estímulos condicionados, sino que un estímulo condicionado puede enseñar o puede llevar el mismo valor a otro estímulo. Ahora, recordamos que anteriormente hablamos de por qué cuando abrimos el refrigerador salivamos. Tanto nosotros pusimos la comida dentro del refrigerador que empezamos a reaccionar de la misma forma que cuando tenemos la comida delante. Hicimos un stimulus-stimulus pairing entre la comida y el refrigerador. En ese caso, el refrigerador se volvió un estímulo condicionado. Aprendimos el valor que tenía este estímulo, mientras que la respuesta se vuelve una respuesta condicionada. Por eso es que salivamos, porque aprendimos a reaccionar ante este emparejamiento de la comida dentro del refrigerador. Entonces, nuestro refrigerador se volvió en un conditioned stimulus, un estímulo condicionado. La comida está dentro del refrigerador, es nuestro estímulo incondicionado, mientras que salivar es un respondent behavior, un comportamiento respondiente, es decir, un comportamiento que aprendimos a realizar con un estímulo condicionado. Bueno, ya hemos visto todos los conceptos de este video, ahora vamos a ir a nuestra sección de preguntas y respuestas donde profundizaremos un poco más sobre estos temas. Y la primera pregunta dice así: Dr. Stevens, a BCBA, is working with a client, Alex, who has been diagnosed with autism spectrum disorder. El Dr. Steven, un BCBA, está trabajando con su cliente, Alex, el cual fue diagnosticado con autismo. Alex has difficulty maintaining eye contact during conversations, which affects his social interactions. Alex tiene dificultad manteniendo contacto visual durante las conversaciones y esto afecta su interacción social. Dr. Stevens decides to implement a behavior intervention plan that involves a reinforcement strategy. El Dr. Stevens decide implementar una intervención la que envuelve estrategias de reforzamiento. Every time Alex maintains eye contact for at least 5 seconds, he receives a praise and a sticker, which he highly values. Cada vez que Alex mantiene contacto visual por lo menos por 5 segundos, recibe un halago y una pegatina, el cual él valora mucho. Over several weeks, Dr. Stevens collects data and observes an increase in the duration of eye contact during interactions. Durante varias semanas, el Dr. Stevens colecta esta data y observa un incremento en la duración de contacto visual durante las interacciones. Based on the scenario, which dimension of applied behavior analysis is illustrated? Basado en el escenario, ¿cuál dimensión de ABA es ilustrado? Entonces ya sabemos que nos están preguntando sobre las dimensiones. Vamos a ver cuáles son estas posibles respuestas. Tenemos generality. Recordemos que generality era que todo aquello que le estamos enseñando al cliente lo estamos llevando a otro medio ambiente y con otras personas.
Nuestra siguiente respuesta dice effective. Effective era que nuestro tratamiento tenía que ser efectivo, tenía que haber un progreso, pero este progreso tiene que ser socialmente significativo. Si esto no es así, debíamos hacer los cambios para lograr este progreso en sí. Vamos a la siguiente. Tecnológico. ¿Tecnológico qué era? Vamos a replicarlo, vamos a describirlo de tal forma que otras personas puedan replicar este experimento. Y por último tenemos Applied. Applied era que el comportamiento que íbamos a seleccionar tenía que ser socialmente significativo. Entonces, ya hemos visto nuestras opciones, vamos nuevamente al escenario y vamos a ver cuál de estas dimensiones es nuestra mejor respuesta. La primera respuesta es Generality. Si vemos en el escenario, no nos están hablando de otros medios ambientes o de otras personas, pudiéramos descartar esta opción porque recordemos, Generality es que tiene que ir a otros lugares y a otras personas y en el escenario no nos están planteando ninguna de estas ideas. Luego tenemos effective, que nos dice que el tratamiento tiene que ser efectivo, que tiene que haber un progreso que sea socialmente significativo. En el escenario sí nos hablan que hay un incremento en la duración de contacto visual, pero no nos aclaran si este incremento es socialmente significativo aún o si va a necesitar algún otro cambio. Por ahora no vamos a descartar estas respuestas para ver si hay alguna que sea más completa. Luego teníamos tecnológico. Recordemos que tecnológico era que tenía que ser replicable. Aquí no nos están describiendo cómo Dr. Stevens está haciendo esta interacción de mantener el contacto visual con su cliente, cómo está haciendo que este incremente nosotros no pudiéramos replicar este experimento para ver si es cierto que funciona o no. Así que esta también la pudiéramos descartar. Y por último teníamos Applied, que era que lo que íbamos a seleccionar, el comportamiento que íbamos a seleccionar, tiene que ser socialmente significativo. Si vemos en el escenario, tenemos esta palabra de social interaction, que vamos a mejorar la interacción social. Esto nos da una idea a nosotros de que este comportamiento es socialmente significativo para el cliente. Entonces, entre effective y applied, la respuesta más completa es applied. ¿Por qué? Porque este comportamiento ya nos están diciendo en el escenario que es socialmente significativo, que va a mejorar la interacción social del cliente y esto es lo que nosotros buscamos cuando seleccionamos un comportamiento. Nuestra respuesta es applied. Vamos a ver qué nos plantea esta segunda pregunta y dice así. Esta si vemos tiene, antes de leer la pregunta, vamos a notar que sigue una estructura similar a la pregunta anterior, dado que es un párrafo bastante largo, pero a diferencia de la pregunta anterior, que eran respuestas cortas, en este caso nuestras respuestas son como oraciones. Así que vamos a leer el escenario, pero esta va a ser un poquitico más larga. Y dice así: Sam is a 10-year-old boy who was diagnosed with autism spectrum disorder and frequently exhibits behavior that his therapist has identified as potentially self-injurious. Sam es un niño de 10 años, el cual fue diagnosticado con autismo y frecuentemente tiene un comportamiento el cual el terapista lo ha identificado como posible autolesión. During sessions, Sam is observed hitting his head with his fist. Durante la sesión, Sam es observado dándose en su cabeza con el puño. The behavior occurs primarily during instructional activities when he's asked to perform tasks that he finds challenging. El comportamiento se observa principalmente en actividades en cuales el cliente encuentra difícil. The therapist records each instance of this behavior to assess patterns and determine appropriate interventions. El terapeuta colecta cada instancia del comportamiento para evaluar posibles secuencias y determinar una intervención apropiada. Based on the description provided, which of the following best represents the operational definition of Sam's self-injurious behavior? Basado en lo que nos acaban de decir, ¿cuál sería la definición operacional del comportamiento de autolesión? Vamos a recordar, ¿qué es operational definition? Operational definition es la descripción del comportamiento. Esta es la que hacemos que es clara, precisa, completa, que todo aquel que lea esta descripción sepa identificar este comportamiento. Vamos a poner, por ejemplo, el comportamiento de aplaudir. Esto se pudiera describir como el movimiento de las dos manos, tanto la derecha como la izquierda, teniendo una fuerza contra cada una y haciendo un sonido. Esta sería una descripción completa de una palmada. O el hablar. El hablar se puede escribir como que usamos nuestras cuerdas vocales y el movimiento de nuestros labios, cual sale una conversación o sale algunas palabras que puedan ser extendidas por otras personas. Como estamos viendo, Operational Definition tiene que describirlo de tal forma que otras personas puedan identificar este comportamiento.
Vamos a ver entonces en esta respuesta cuál sería la mejor descripción del comportamiento de autolesión. Pero antes de ir a la respuesta, vamos a ver qué nos decían que era el comportamiento de autolesión en el texto que tenemos. Si vemos aquí en esta oración, nos dice que durante la sesión, Sam es observado dándose en su cabeza con el puño. Ya aquí nos están dando un poco más de información de cómo luce el comportamiento de autolesión. Basado en esto, podemos decir que esta sería la operational definition, la definición operacional de comportamiento, porque ya nosotros sabemos que si vemos a Sam con su puño dándose en la cabeza, ese es el comportamiento de autolesión. Vamos a ver entonces en nuestra respuesta cuál tiene esta descripción. La A dice así: Sam engages in head hitting. Sam tiene comportamiento de darse. Ya aquí no nos están dando ninguna descripción y sabemos que tenemos que tener esta descripción. Self-injurious behavior, el comportamiento de autolesión. Sí, sabemos que es la categoría de comportamiento, pero no nos están describiendo el comportamiento. La C nos dice, Sam engages in head hitting using his fist to strike his forehead. Aquí ya nos están dando la descripción completa, es más, nos están dando hasta un poco más de información porque nos dice que se está dando también en la frente. Aunque no lo tenemos aquí, ya nos están completando la observación de este comportamiento. Hasta ahora esta sería nuestra respuesta más completa. Vamos a ir a la última respuesta. Sam displays emotional distress. Sam tiene una situación emocional, está estresado. Ya aquí sabemos que no hay ni que seguir leyendo la respuesta porque Operational Definition es la descripción del comportamiento observable. Recordemos, todo es observable para nosotros. Ya cuando nos están hablando de aquel proceso interno, esta respuesta la podemos descartar. Nuestra respuesta más completa es la C. Sam tiene comportamiento de darse en la cabeza utilizando su puño y que también se da en su frente. Es decir, ya aquí completamos nuestra respuesta de Operational Definition del comportamiento de autolesión. Ahora, es importante recordar, cuando nos están hablando de Operational Definition, debemos buscar la respuesta más completa. Podían en el escenario dejarnos hasta head hitting y no darnos más ninguna información o decir que se daba en la cabeza sin especificar que era con el puño y esta no hubiese sido la respuesta correcta porque no estaba completa. Cuando nos enfrentamos a este tipo de pregunta en donde nos piden la definición operacional, debemos escoger aquella que es la más completa describiendo el comportamiento. Usted imagínese que tiene que ver con cerrar los ojos e imaginarse cómo luciría este comportamiento y esta sería su respuesta más completa. Vamos a ver qué nos trae esta tercera pregunta y dice así. During a session, a behavior analyst observes Liam, a 7-year-old client. Durante una sesión, un analista de conducta observa a su cliente de 7 años, Liam. Liam is instructed to clean up his toys before snack time. Liam es instruido a recoger los juguetes antes del tiempo de merienda. Instead of complying, Liam throws the toys across the room and yells, "No, I don't want to." En vez de hacer lo que se le pidió, Liam tira los juguetes y dice, no quiero hacerlo. His therapist records this event. El terapeuta colecta este evento o colecciona información sobre este evento. Which behavior is mentioned in the described scenario? ¿Qué comportamiento están mencionando en este escenario? Vamos a recordar. ¿Qué es un comportamiento? Un comportamiento, si recordamos, tiene dos categorías. Tenemos aquellos públicos y aquellos privados. Público es todo aquello que podemos observar. Recordemos el ejemplo de muñequito haciendo ejercicios o el que está escribiendo o esta misma conversación que usted me está viendo. Esto es un comportamiento público. Sin embargo, los comportamientos privados es todo aquello que uno siente que solamente la persona que está experimentándolo sabe que está ocurriendo. Pero vamos a recalcar algo, en ABA utilizamos comportamientos públicos, aquellos que son observables. En esta pregunta, cuando vamos a enfrentarnos a la respuesta, tenemos que buscar aquellos comportamientos públicos. Ahora, vamos a ver de estas posibles respuestas, cuál describe una acción realizada por un organismo vivo que sea público y que estuvo descrito en el escenario. La respuesta A dice así, Liam feeling angry. Liam estaba molesto. ¿Esto es un comportamiento público? No, realmente esto es una asunción que estamos teniendo de que el cliente estaba molesto, pero en el texto no nos dan esta información. Esto es algo que estamos asumiendo, por lo tanto la A la podemos descartar. La B dice así, Liam yelling, no, I don't want to. Liam gritar, no quiero hacerlo.
Este sí es un comportamiento público, es una acción realizada por Liam que nos describen en el texto. Esta podría ser nuestra respuesta, pero vamos a ver qué otra respuesta tenemos aquí. Liam is being disobedient. Liam está siendo desobediente. Una vez más estaríamos asumiendo esta información por decir que él al no querer hacer la actividad está siendo desobediente. A lo mejor él está cansado o quiere hacer otra cosa, pero no necesariamente está siendo desobediente. Esto es una asunción que estamos teniendo y por lo tanto no es un comportamiento observable, así que no sería nuestra respuesta. Y la última opción dice Liam being instructed to clean up his toys before snack time. Liam está instruido a recoger sus juguetes antes de tiempo de merienda. En este caso nos están preguntando sobre el comportamiento del cliente, es decir, no nos están preguntando el comportamiento del terapeuta. Por lo tanto, la respuesta más completa sería Liam yelling, no, I don't want to. No, no quiero hacerlo. Este grito es un comportamiento observable que lo pudo ver el terapeuta, se lo pudo ver la mamá si estaba cerca o cualquier otra persona que estuvo en el medio ambiente durante el comportamiento de gritar, no, no quiero hacerlo. Recordemos, cuando hablamos de comportamiento, si no nos especifican en la pregunta que están buscando un comportamiento privado, siempre buscamos aquel comportamiento público porque es con el que trabajamos y es el que observamos. Así que nuestra respuesta a la pregunta 3 es Liam gritar, no, no quiero hacerlo. Vamos entonces a nuestra siguiente pregunta y dice así. During a session, a behavior analyst observes Jimmy, a 6-year-old child, at a learning center designated to teach social skills. Durante la sesión, un analista de conducta observa a Jimmy, un niño de 6 años, en un centro de aprendizaje diseñado a enseñar habilidades sociales. The room is set up with various stations, each themed around different social situations, such as birthday party, a classroom setting, and a playground. Cada habitación está tematizada de diferentes maneras, con diferentes situaciones sociales. Una es por un cumpleaños, otra es una actividad de un aula y un playground o un área de juego. Each station includes props and materials that simulate real-life interactions. Cada estación simula lo que esperarían ellos tener en la vida real, en estas interacciones de vida real. Jimmy rotates through the stations, engaging in role-playing exercises with peers under the direct supervision of trained therapists who provide prompts and reinforcement. Jimmy rota en cada una de estas estaciones con sus compañeros socializando bajo la supervisión de terapeutas entrenados proveyéndole asistencia y reforzadores. The learning center described in this scenario is considered which type of environment. ¿Qué tipo de medio ambiente es el centro de aprendizaje? Recordemos que tenemos dos tipos de medios ambientes y recordemos esencialmente que el medio ambiente es el lugar donde se desarrollan los comportamientos. Ahora, teniendo esto en cuenta, recordamos que tenemos el contrived environment y naturalistic environment. Contrived environment es aquel que estructuramos o preparamos y vemos cómo el cliente se desarrolla en este medio ambiente, cómo responde a cada uno de los objetos que les presentamos. Mientras que en el naturalistic environment lo vemos desarrollarse en su medio ambiente natural, en su rutina, con la interacción de su familia o la interacción del lugar que ya se considera natural para el cliente. Sabiendo esto, vamos a ver cuáles son nuestras posibles respuestas. Tenemos como primero naturalistic environment. Recordemos que lo que vamos a decir que naturalistic era este medio ambiente natural del cliente. Basado en el escenario, pudiéramos deducir que este no es un medio ambiente natural, porque él está yendo de habitación en habitación, la cual está estructurada de diferentes maneras. Es decir, que por ahora esta no sería nuestra respuesta. Tenemos unstructured environment, un medio ambiente no estructurado. Esto no es una de las opciones que tenemos. Tenemos naturalistic o contrived, pero unstructured o no estructurado no es uno de los medios ambientes, así que esta sabemos que no es nuestra respuesta. Luego tenemos contrived environment, un medio ambiente estructurado. Esta sería nuestra respuesta más completa en el momento, dado que nos dice que un contrived environment es un medio ambiente que estructuramos, que modificamos. Y por lo que nos están diciendo, él no solamente está en un lugar que es un medio ambiente estructurado, sino que tiene diferentes habitaciones que están estructuradas de diferentes formas y él va rotando, es decir, todas son experiencias nuevas en estos medios ambientes estructurados. Vamos a ver qué nos dice la última respuesta para saber si esta sería la respuesta correcta. Tenemos contrived observation, observación estructurada. En el escenario sí estamos haciendo una observación estructurada porque estamos viéndolo como él se desarrolla en este medio ambiente estructurado. Por lo tanto, nuestra observación es una observación estructurada. Pero
La pregunta nos pide el medio ambiente. Podemos descartar esta respuesta porque esta es de observación. A pesar de que sí estamos haciendo esta observación, la pregunta nos pide el medio ambiente. Por lo tanto, nuestra respuesta es la C, Contrived Environment, que es la respuesta más correcta. ¿Por qué? Porque el cliente está en un medio ambiente estructurado, en diferentes estaciones estructuradas, con terapeutas que están asistiendo. Todo esto cabe en la categoría de Contrived Environment. La pregunta número 5 dice así. During a classroom session, Tommy, a 6-year-old student, repeatedly gets out of his seat whenever the classroom door opens. Durante una sesión de clase, Tommy, un estudiante de 6 años, repetidamente se levanta de su asiento cada vez que la puerta se abre. His teacher has observed this behavior over the past week and knows that it typically happens during reading time. Su profesor ha notado este comportamiento ocurriendo en las pasadas semanas y vio que esto ocurre cada vez que toca el tiempo de lectura. Tommy's behavior disrupts the class and he usually ends up near the door talking to whoever entered the room. Tommy, este comportamiento que está teniendo Tommy está interrumpiendo la clase porque él termina hablando con la persona que está entrando en la habitación. Based on the scenario provided, identify the antecedent in Tommy's bolting behavior. Basado en el escenario, vamos a identificar el antecedente del comportamiento de fuga de Tommy. Entonces, aquí tenemos dos cosas que tenemos que ver de esta pregunta. Lo primero, que es el término que ya conocemos, el antecedente. Antecedente, recordemos que es todo aquello que precede al comportamiento. Este evento en particular que sucede antes del comportamiento. Entonces, aquí tenemos que buscar lo que sucede antes del comportamiento de fuga. Este bolting y comportamiento de fuga es todo aquello que él se levante constantemente de la silla o que se mueva de silla en silla si fuese ese el caso. Es decir, este comportamiento de movimiento constante dentro de la habitación. A este se refiere el comportamiento de bolting. Basado en esto, vamos a ver cuál de las respuestas nos dice qué sucede antes de este comportamiento. Tenemos Tommy getting out of his seat, Tommy levantándose de su silla. Este sería el comportamiento de fuga. Aquí ya nos están diciendo cuál es el comportamiento de interés, pero no nos están dando el antecedente. Ya sabemos cuál es el comportamiento de fuga. Ahora vamos a ver qué sucede antes de este comportamiento. The classroom door opening, la puerta de la clase se abre. Esta pudiera ser la respuesta, pero vamos a confirmar en el escenario si esta nos dice que es exactamente eso lo que sucede justo antes del comportamiento, porque recordemos, el antecedente tiene que pasar justo antes, 2 minutos o menos de la conducta. Vamos a ver si no hay ningún otro evento antes de que se abra la puerta. Busquemos por aquí, dice repeatedly getting out of his seat, repetidamente se levanta de su silla cada vez que la puerta se abre. Este sería nuestro antecedente porque ocurre justo antes de él levantarse. En el mismo momento que la puerta se abre, Tommy ya se está levantando de su silla. Este sería el antecedente de comportamiento de fuga. De todos modos, vamos a ver las otras opciones, pero hasta ahora esta sería la opción más completa. La C nos dice Tommy talking to the person who entered. Tommy habla con la persona que entra. Esto sucede después de que el cliente ya tuvo el comportamiento de escaparse, de levantarse de su silla. Es decir, este no sería nuestro antecedente. Y por último, el diagnóstico de Tommy. Esto no es relevante a la pregunta. El diagnóstico no precede al comportamiento. El diagnóstico es algo completamente aparte. En la observación, que es el antecedente, es aquel evento que ocurre justo antes del comportamiento. La respuesta sería la B. La puerta de la clase que se abre es el antecedente al comportamiento del niño levantarse de la silla. Esta pregunta dice así. During a routine session, a behavior analyst observes a child who displays specific reaction whenever the session room door is open. Durante una sesión de rutina, el analista de conducta observa que uno de los niños tiene una reacción específica cada vez que la puerta se abre. The room is located near the school cafeteria and each time the door opens, the smell of food enters. La habitación se encuentra cerca de la cafetería de la escuela y cada vez que la puerta se abre, el olor a comida entra. The analyst notices that every time this happens, the child begins to salivate noticeably. El analista se da cuenta que cada vez que esto sucede, el niño empieza a salivar notablemente. Which of the following is the unconditioned reflex in this scenario? ¿Cuál de los siguientes es el reflejo incondicionado en este escenario?
Ahora, antes de ir a las posibles respuestas, vamos a recordar que era unconditioned reflex. Unconditioned reflex, que es este reflejo incondicionado, es aquella acción innata que tenemos, que no tuvimos que aprender para saber cómo reaccionar a este. Entonces, cuando vayamos a ver la respuesta, tenemos que ver cuál de las siguientes opciones es una respuesta innata. Es un reflejo como tal y no una conducta aprendida. Vamos a ver qué nos dice la letra A. The child salivating when he sees food. El niño cuando comienza a salivar cuando ve la comida. Esto sería un reflejo, sí, sería un reflejo incondicionado, pero en el escenario no nos están diciendo que él está viendo la comida. Por lo tanto, a pesar de que este sería un unconditioned reflex, no es la respuesta a este escenario. Vamos a ver la siguiente. The child salivating when the door opens. El niño comienza a salivar cuando la puerta se abre. Esto parece que pareciera así en el escenario, pero ellos especifican más adelante que no es que la puerta se abra, sino que algo más sucede que es lo que causa este salivar. Después vamos a ir a esta respuesta para aplicar un poquito más. Tenemos the child salivation after the smell of food. El niño comienza a salivar después del olor de la comida. Esta sería nuestra respuesta porque aquí nos aclaran que el comportamiento de salivar, esta respuesta innata que está teniendo en él, este reflejo es por el olor a la comida. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Si hubiesen dicho que anteriormente habíamos emparejado la puerta con el olor y ahora abrimos la puerta y no está el olor y el niño saliva, sí hubiese sido, pero sería un conditioned reflex. Es decir, sería un reflejo que aprendió. Recordemos que cuando emparejamos logramos obtener la misma respuesta dado que empezamos a emparejar un objeto con este unconditioned stimulus y lo presentamos tantas veces seguidas que hubiésemos podido lograr la misma respuesta. Pero en este caso no nos están diciendo que esto está sucediendo. Nos aclaran que esto comienza cuando el olor de la comida entra a la habitación. Es decir, que la respuesta de cuál es el unconditioned reflex es el salivar después de oler la comida. No cuando se abre la puerta, porque esto no lo ha enseñado. Él no ha aprendido que la puerta significa comida o el olor de la comida. Él lo que está salivando es por el olor cuando se presenta en el medio ambiente. Es decir, nuestra respuesta sería la C. The child salivation after the smell of food. De todos modos, aunque sabemos que esta es nuestra respuesta, vamos a ver por qué la D no pudiese ser. The child salivation when he thinks of food. El niño comienza a salivar cuando piensa en comida. Esta información no nos la están dando en el texto, por lo tanto también la pudiéramos descartar, aunque sea un reflejo incondicionado. Pero como no está presente y no es observable porque estamos asumiendo que él está pensando en comida y está sucediendo este comportamiento, esta no sería nuestra respuesta. Una vez más, nuestra respuesta es cuando él huele el olor a comida y por lo tanto tiene esta acción innata, este comportamiento innato de salivar. Ahora vamos a nuestra penúltima pregunta, que dice así. Dr. Thompson, a behavioral psychologist, is conducting a study with young children to examine fear responses to loud noises. La doctora Thompson es una psicóloga la cual está realizando un estudio para examinar el miedo de los niños a los sonidos altos. In her study, every time a loud noise, a buzzer sound is presented, a bright flash of light accompanies it. En su estudio, cada vez que hay un sonido alto, el cual es un botón que hace este sonido, es presentado a la misma vez, están poniendo una luz la cual la acompaña, es una luz bien brillante. After several trials, Dr. Thompson notices that the children begin to show signs of fear, like covering their eyes, not only when they hear the buzzer, but also when the bright light flashes, even if the buzzer does not sound. La doctora se da cuenta que en su estudio que los niños empiezan a tener este mismo miedo de taparse los ojos, no solamente cuando escuchan el sonido, sino a veces cuando la luz parpadea sin que haya este sonido. In this scenario described above, what stimulus was conditioned? En este escenario, ¿qué estímulo fue condicionado? Antes de ir a la respuesta, vamos a recordar qué era condicionado. Condicionado es esto que aprendemos. ¿Cómo lo aprendemos? A través de un emparejamiento. En este caso, por lo menos en este video, solamente hemos visto el emparejamiento en el antecedente, que es esta repetición constante de poner dos estímulos a la misma vez para que obtengan el mismo valor. En este escenario, hay dos estímulos que están poniéndose a la misma vez. Uno es el sonido y el otro es la luz. Este constante emparejamiento está causando este mismo miedo en los niños. Teniendo esta información, ya pudiéramos saber cuál fue el estímulo que fue condicionado, ¿verdad? Vamos a ver de las posibles respuestas. The children's fear response on the buzzer. El miedo de los niños al sonido.
Bueno, en este caso el miedo es algo que él está repitiendo con otro de estos estímulos que fue condicionado. Pero este no fue aprendido. Este miedo es innato, este es un unconditioned. Él ya tenía este miedo. Lo único es que lo aprendió a realizar con otro estímulo también. Esta respuesta fue condicionada para otro estímulo que es el que estamos buscando. Este estímulo condicionado. The buzzer sound, el botón del sonido. Este era nuestro principal estímulo, el cual ya sabíamos cómo reaccionar. Este sonido alto creaba este miedo en los niños. Este es nuestro unconditioned, que realmente es conditioned porque es un botón, pero el sonido en sí es el que es unconditioned y es el que causa que nosotros brinquemos o que los niños tengan este miedo. Ahora estamos buscando con qué se emparejó este buzzer para crear esta misma respuesta. The fear response, la respuesta al miedo, ya sabemos, como vimos anteriormente, el miedo no es algo que él aprendió, es algo que ya tenía esta respuesta innata, lo único es que sigue respondiendo de igual forma a este nuevo estímulo que fue condicionado. Entonces nos quedaría la última respuesta que dice the bright flash of light. Esta luz brillante es nuestro estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque anteriormente el miedo era el sonido alto, el cual ellos lo escuchaban a través de un botón que tocaban y salía este sonido. Pero tanto fue el emparejamiento con la luz que el solamente ver la luz ahora está causando esta misma respuesta de miedo en los niños, de taparse los ojos como si estuviesen escuchando el sonido. ¿Cuál fue el estímulo que obtuvo el mismo valor? Es el estímulo de la luz. Este es nuestro condition stimulus. Esto fue lo que aprendimos y obtuvimos la misma respuesta. Entonces vamos a ir a nuestra última pregunta y dice así. A behavior analyst is overseeing Alex's case and has implemented a data collection system where various observers are assigned the following roles. Un analista de conducta está viendo el caso de Alex, está supervisando el caso de Alex y ha implementado un sistema de colección de data en donde van a haber varios observadores y cada uno va a tener su propio rol. Ms. Thompson collects data on Alex's verbal outbursts using event recording each time an outburst occurs, noting the time and context of the outburst. Ms. Thompson colecta la data de cada arrebato verbal de Alex, diciendo dónde ocurrió y cómo ocurrió este arrebato. Mr. Lee uses a checklist to mark whether predefined behaviors occur based on the information collected by the teacher. Mr. Lee utiliza una entrevista a los profesores y marca si los comportamientos ocurrió o no basado en la información que estos les dan. Ms. Davis obtains questionnaires from all the teachers and parents. Ms. Davis obtiene todos los cuestionarios que le dio a los padres y a los profesores. In this scenario described above, who was responsible for the direct observation? Basado en este escenario, ¿quién fue responsable de la observación directa? Antes de ver observación directa, vamos a recordar que era una observación. Una observación es aquello que vemos. Ahora, observación directa, tenemos que estar en el medio ambiente y observarlo. Nosotros estamos ahí viendo cómo sucede este comportamiento. Basado en esto, vamos a ver quién de los siguientes observadores cumple con la observación directa. El primero es Miss Thompson. Miss Thompson sabemos aquí que estaba en el lugar y estaba colectando la información de cada uno de estos comportamientos. Hasta ahora él es el que cumple con la observación directa. Pero vamos a ver si alguno de los otros también en algún momento estuvo presente observando estos comportamientos. Mr. Lee. Mr. Lee, él tenía un sistema donde él marcó si el comportamiento ocurrió o no basado en la información que colectó de los profesores. Obteniendo esta información donde nos dice que colectó, que no estaba, que fue los profesores, ya podemos descartar esta opción porque esto sería indirect observation, observación indirecta. Él no estuvo presente, él no vio a cada instante de este comportamiento, él lo está colectando de otra persona que sí estuvo en este medio ambiente. Entonces, Miss Davis. Miss Davis tiene un sistema bastante parecido a Mr. Lee porque ella tenía un cuestionario. De igual forma, otras personas fueron los que colectaron esta información. Ella no estuvo presente como sí lo estuvo Miss Thompson. Miss Thompson colectó cada instante de este comportamiento, hasta puso cuándo ocurrió y cómo lucía este arrebato de este cliente, este verbo outburst que estuvo teniendo el cliente. Entonces, nuestra respuesta correcta es Miss Thompson. Miss Thompson sí hizo direct observation porque estuvo en el lugar mirando al cliente y anotando cada instancia de este comportamiento. Todos los otros observers, Mr. Lee y Miss Davis, utilizaron indirect observation. Otras personas colectaron la información por ellos y ellos lo que están es evaluando la documentación que obtuvieron de estas terceras personas. Mr. Thompson, direct observation, Mr. Lee y Miss Davis,
indirect observation, observación indirecta. La D vamos a verlo, pero ya sabemos que no sería porque dice all observers are performing direct observation. Todos los observadores están realizando observación directa. Esta sabemos que no puede ser y es muy importante esta palabra o porque esto significaría que los tres estuvieron haciendo la observación directa. En este caso ya sabemos que dos de ellos utilizaron observación indirecta, mientras que Miss Thompson fue la única que utilizó direct observation. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta una vez va es Miss Thompson. Bueno, clase, gracias por acompañarme hasta el final de este video. Esto sería todo por la clase de hoy. Hoy vimos los conceptos básicos desde antecedente a comportamiento, es decir, todo lo que sucede antes del comportamiento y el comportamiento. En la próxima clase estaremos viendo nuevamente conceptos básicos, pero esta vez desde la perspectiva después del comportamiento, y también nos adentraremos un poco más sobre nuestro trabajo como analistas.